recuerdo cada detalle de aquella noche como si hubiera sido ayer. El sabor amargo del café frío que sostenía en mis manos temblorosas, el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana del autobús, y esa maleta azul desgastada a mis pies que contenía toda mi vida en 15 años. Pero lo que nunca olvidaré es la expresión en el rostro de mi madre cuando cerró la puerta de nuestra casa, dejándome afuera en plena tormenta, el mismo día que debería haber estado celebrando mis 15 años. Lo que ella no sabía en ese momento era que aquella decisión no solo destruiría nuestra familia, sino que desataría una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre, y que años después, cuando todo saliera a la luz, ella misma estaría rogando por mi perdón desde el otro lado de una puerta cerrada. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando, te invito a que dejes una calificación de 0 a 10 al final del video y me digas desde qué parte del mundo estás viendo esto. Me ayuda muchísimo saber que hay personas como tú del otro lado, escuchando mi verdad. Aquella mañana había amanecido diferente. Recuerdo que abrí los ojos con una extraña sensación en el pecho, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Era 15 de marzo, mi cumpleaños número 15, una fecha que según la tradición latina debería haber sido especial. Mis amigas del colegio habían pasado meses planeando sus fiestas de 15, eligiendo vestidos de princesa, organizando vals y cortes de honor. Yo, en cambio, había aprendido hacía tiempo a no esperar nada. En nuestra casa, las celebraciones eran un lujo que no podíamos permitirnos. O eso era lo que mi madre siempre decía. Me levanté temprano, como todos los días, y comencé mi rutina. Preparé el desayuno para mi hermano menor, Santiago, de apenas 8 años. Planché su uniforme escolar, le preparé el almuerzo que llevaría al colegio, y me aseguré de que tuviera todo listo antes de que mi madre se despertara. Esa había sido mi vida desde que tenía 11 años, desde que papá nos abandonó dejando una nota sobre la mesa del comedor que decía simplemente, no puedo más con esta carga. Todavía recuerdo las palabras exactas, escritas con esa letra apurada que ahora entiendo como la firma de un cobarde. Después de que papá se fue, mamá tuvo que trabajar el doble. O eso decía ella. La verdad es que yo también trabajaba, aunque nadie lo reconocía como tal. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a Santiago, ayudaba con las tareas del pequeño negocio de manualidades que mamá tenía en casa, y además, asistía a la escuela tratando de mantener buenas calificaciones. Eres la mayor, me decía mamá cada vez que yo mostraba el más mínimo signo de cansancio. Tienes que ser fuerte por esta familia. Es tu responsabilidad. Pero para entender por qué aquella frase congeló la casa entera esa noche, porque mis manos temblaban mientras empacaba mi ropa bajo la mirada fría de mi propia madre, necesitas saber lo que había venido sucediendo durante años. Necesitas conocer la verdad que yo tardé demasiado tiempo en ver, la verdad que estaba justo frente a mis ojos pero que el amor y la lealtad me impedían reconocer. Aquella mañana de mi cumpleaños, después de dejar a Santiago listo, me dirigí a mi habitación para prepararme para la escuela. Compartía cuarto con mi hermano, separados apenas por una cortina vieja que había colgado yo misma. Mi lado de la habitación era simple, un colchón en el suelo, una caja de plástico donde guardaba mi ropa, y una repisa improvisada donde tenía mis pocos libros. Nada más. Había aprendido a no pedir nada, a no desear nada, porque cada vez que lo hacía, la respuesta era la misma, no hay dinero, Carolina. ¿No ves lo difícil que es mantener esta casa? Me vestí con mi uniforme escolar, el mismo que había remendado 3 veces ya porque estaba demasiado pequeño pero no había dinero para uno nuevo. Me peiné el cabello largo y oscuro en una trenza simple, me lavé la cara con el agua fría que salía de nuestra única canilla funcionando, y me miré al espejo. La chica que me devolvía la mirada tenía 15 años pero parecía mayor. Había algo en sus ojos, una sombra de cansancio que no debería estar ahí a esa edad. Pero yo ya no era una niña. Hacía tiempo que había dejado de serlo. Cuando salí de la habitación, encontré a mamá despierta, sentada en la mesa de la cocina con su teléfono celular en la mano. Un teléfono nuevo, noté. De última generación. Brillante. Caro. Sentí una punzada extraña en el pecho, pero la ignoré como siempre hacía. Quizás era un regalo de algún cliente, me dije a mí misma. Quizás lo había conseguido en una oferta. Buenos días, mamá, le dije con una sonrisa forzada, esperando que tal vez, solo tal vez, recordara qué día era. ¿Dormiste bien? Ella levantó la vista del teléfono apenas un segundo, sus ojos pasando sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Prepárame café,
fue todo lo que dijo antes de volver su atención a la pantalla. No hubo un «feliz cumpleaños». No hubo una sonrisa. Nada. Y yo, como siempre, tragué mi decepción y me dirigí a la cocina a preparar su café. Mientras el agua hervía, observé a mi madre desde la cocina. Estaba impecablemente maquillada, algo que me llamó la atención porque apenas eran las 7 de la mañana. Llevaba ropa nueva, podía notarlo por la forma en que las etiquetas aún colgaban ligeramente del cuello de su blusa. Una blusa cara, de marca. Sus uñas estaban perfectamente arregladas con un diseño elaborado que costaba fácilmente más de lo que gastábamos en comida para una semana. Pero yo no dije nada. Nunca decía nada. Le serví el café exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar, sin leche, en su taza favorita. La dejé frente a ella y esperé. Tal vez ahora recordaría. Tal vez diría algo. Pero mamá solo tomó la taza sin mirarme y continuó tecleando en su teléfono, una sonrisa pequeña jugando en sus labios mientras leía algo en la pantalla. Una sonrisa que nunca me dirigía a mí. Mamá, me atreví a decir, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía. ¿Recordaste qué día es hoy? Ella levantó la vista, molesta por la interrupción. Jueves, respondió con tono cortante. ¿Por qué? ¿Olvidaste algo? Porque si es algo de la escuela, es tu problema. Ya eres lo suficientemente grande para organizarte sola. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero aún así mantuve la sonrisa. No, no olvidé nada. Solo preguntaba. Tomé mi mochila, le di un beso a Santiago en la frente, y salí de casa rumbo a la escuela, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con escapar. La escuela fue un desfile de torturas sutiles. Cada una de mis compañeras hablaba emocionada de sus fiestas de 15, mostrando fotos de sus vestidos, de los salones reservados, de las decoraciones. Andrea Méndez, la chica más popular de la clase, pasó el día enseñando el anillo de oro con diamantes que sus padres le habían regalado esa mañana. Es un adelanto, decía orgullosa. La fiesta es el próximo mes y va a ser en el club. Van a venir más de 200 personas. Yo sonreía y asentía, fingiendo interés, fingiendo que no me importaba que nadie supiera que ese día era mi cumpleaños. Nadie preguntó. Nadie notó. Y yo había aprendido a volverme invisible cuando era necesario. Pero hubo un momento en el día que fue diferente. Durante el almuerzo, mientras comía sola en un rincón del patio, la profesora Martínez se acercó a mí. Era mi maestra de literatura, una mujer de unos 50 años con ojos amables y una voz suave que siempre me hacía sentir segura. Carolina, me dijo, sentándose a mi lado sin pedir permiso. ¿Puedo hablar contigo un momento? Asentí, sorprendida. La profesora Martínez me miró con una expresión que no supe interpretar. Preocupación, tal vez. O lástima. He notado algunos cambios en ti últimamente, comenzó ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tus calificaciones siguen siendo excelentes, pero te veo cansada. Más callada que antes. ¿Está todo bien en casa? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me preguntaba eso. Nunca. Todo está bien, profesora, respondí automáticamente, la mentira saliendo de mis labios con la facilidad que da la práctica. Solo estoy un poco cansada del estudio, nada más. Ella no parecía convencida, pero no insistió. En cambio, sacó un pequeño paquete de su bolso y me lo entregó. Feliz cumpleaños, Carolina, dijo con una sonrisa cálida. Vi en el registro que es hoy. Es solo algo pequeño, espero que te guste. Me quedé mirando el paquete en mis manos, incapaz de hablar. Nadie, absolutamente nadie, había recordado mi cumpleaños ese día. Y aquí estaba esta mujer, mi profesora, alguien que no tenía ninguna obligación hacia mí, dándome un regalo. Abrí el paquete con manos temblorosas y encontré un libro. Mujercitas, de Louisa May Alcott. En la primera página había una dedicatoria escrita con la elegante caligrafía de la profesora Martínez, para Carolina, que tiene la fuerza de las 4 hermanas March juntas. Que encuentres tu propio camino y nunca olvides tu valor. Con cariño, Prof. Martínez. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente escaparon. La profesora me abrazó mientras yo lloraba en silencio, aferrándome a ese libro como si fuera un salvavidas.
En ese momento, no sabía que ese libro, ese simple gesto de bondad, sería lo que me ayudaría a sobrevivir las próximas horas. Las horas más oscuras de mi vida. Cuando regresé a casa esa tarde, algo en el ambiente se sentía diferente. Pesado. Tenso. Podía sentirlo en cuanto abrí la puerta. Santiago estaba sentado en su habitación, jugando en silencio con sus carritos, pero había algo en la forma en que evitaba mi mirada que me puso en alerta. Mamá estaba en la sala, sentada en el sofá con los brazos cruzados, y había otra persona con ella. Un hombre que no reconocí. Alto, de unos 40 años, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carolina, dijo mamá con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría. Decidida. Siéntate. Tenemos que hablar. Me senté en el borde del sillón, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. El libro que la profesora Martínez me había regalado estaba aún en mi mochila, presionando contra mi espalda. Este es Roberto, continuó mamá, señalando al hombre. Es mi prometido. Nos vamos a casar el próximo mes. El mundo pareció detenerse. ¿Prometido? ¿Casarse? ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? Felicidades, logré decir, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. Mamá asintió, pero no había alegría en su rostro. Roberto se va a mudar aquí. Es un cambio importante para todos nosotros. Hizo una pausa, y en ese silencio, supe que venía algo peor. Necesitamos espacio. Necesitamos privacidad para comenzar nuestra nueva familia. Nueva familia, repetí, sin entender todavía a dónde iba esto. Ya tienes 15 años, Carolina, dijo mamá, y había algo en su tono que me heló la sangre. Eres casi una adulta. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Roberto tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, y van a necesitar tu habitación. El tiempo pareció detenerse. ¿Mi habitación? He hablado con tu tía Marta en Rosario, continuó mamá, ignorando mi pregunta. Ella está de acuerdo en que te quedes con ella por un tiempo. Solo hasta que las cosas se acomoden aquí. ¿Tía Marta? Mi voz subió de volumen, el pánico comenzando a instalarse. ¿La que vive a 3 horas de aquí? La que apenas conozco porque solo la hemos visto 2 veces en mi vida. Es familia, dijo mamá firmemente. Se te aceptó sin hacer preguntas. Deberías estar agradecida. Y fue cuando pronunció las palabras que cambiarían todo: ya empaqué tus cosas. El autobús sale en 2 horas. Roberto te llevará a la estación. El resto sucedió como en un sueño. O más bien, como en una pesadilla. Protesté, lloré, supliqué. Le pregunté a mamá cómo podía estar haciéndome esto. Le recordé todo lo que había hecho por ella, por Santiago, por esta casa. Le recordé que era mi cumpleaños, que cumplía 15 años ese mismo día. Que me estaba echando de casa el día de mi cumpleaños. Pero mamá se mantuvo firme, su rostro una máscara de indiferencia. Es por tu bien, decía una y otra vez. Necesitas aprender a ser independiente. No puedes quedarte aquí como niña toda tu vida. Santiago lloraba en su habitación, gritando que no quería que me fuera. Corrí hacia él, lo abracé fuerte, y le prometí que todo estaría bien, aunque yo misma no lo creía. Cuando traté de volver a hablar con mamá, encontré la puerta del baño cerrada. Ella se había encerrado ahí con Roberto, y podía escucharlos hablar en voz baja, incluso reír. 2 horas después, estaba en el autobús con aquella maleta azul a mis pies, mirando por la ventana como la ciudad se alejaba. La lluvia había comenzado a caer, como si el cielo mismo llorara por mí. En mi regazo tenía el libro que la profesora Martínez me había regalado, y me aferraba a él como si pudiera anclarme a algo real, algo bueno. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que ninguno de nosotros sabía, era que aquella decisión de mi madre era solo el comienzo. Que en los próximos años, yo descubriría verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Que aprendería que el amor de madre no siempre es incondicional, y que a veces, las personas que se supone deben protegerte son las que más daño te hacen. Pero también aprendería algo más importante, que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Y que cuando todo se derrumba, cuando te quedas sin nada ni nadie, todavía te tienes a ti misma. Y eso, descubriría, es suficiente.
Y fue en ese periodo que me di cuenta de algo que ellos jamás imaginaron que notaría. La tía Marta vivía en un departamento pequeño en las afueras de Rosario, en un edificio que había visto mejores días. Las paredes descascaradas y los pasillos oscuros me recibieron como una advertencia de lo que estaba por venir. Cuando llegué esa noche, empapada por la lluvia y con los ojos hinchados de tanto llorar, la tía Marta abrió la puerta con una expresión que mezclaba obligación y molestia. Era una mujer delgada, de unos 50 años, con el cabello teñido de un rubio artificial y arrugas profundas alrededor de la boca que le daban una expresión permanentemente amargada. Me miró de arriba abajo, como evaluando una carga que había aceptado contra su mejor juicio. «Así que tú eres Carolina», dijo sin saludarme, sin preguntarme cómo había sido el viaje o si necesitaba algo. «Tu madre me llamó. Puedes quedarte, pero vamos a dejar las reglas claras desde el principio». Asentí en silencio, demasiado cansada para protestar, demasiado rota para hacer preguntas. «Aquí todos trabajamos», continuó la tía Marta mientras me hacía pasar a un departamento que olía a humedad y cigarrillo. «No voy a mantenerte gratis. Tu madre me envía algo de dinero cada mes, pero no es suficiente. Así que vas a ayudar en la casa. Limpieza, cocina, todo. Y los fines de semana, trabajo en un mercado de pulgas. Necesito ayuda allí también». «Está bien», susurré, porque, ¿qué otra cosa podía decir? No tenía a dónde ir. No tenía elección. La tía Marta me mostró mi habitación, que en realidad era un pequeño cuarto de almacenamiento donde apenas cabía un colchón en el suelo. Sin ventanas. Sin luz natural. Solo 4 paredes grises y una bombilla desnuda que colgaba del techo. Dejé mi maleta en un rincón y me senté en el colchón, sintiendo como el peso de la soledad me aplastaba. Esa primera noche en casa de la tía Marta lloré hasta quedarme dormida, abrazando el libro que la profesora Martínez me había regalado. En la oscuridad de esa habitación sin ventanas, me prometí a mí misma que esto no sería para siempre. Que encontraría una manera de salir de aquí. Los primeros meses fueron una nebulosa de trabajo y escuela. La tía Marta me había inscrito en una escuela pública cerca de su casa, una institución muy diferente a la que había dejado atrás. Aquí, las clases estaban sobrepobladas, los profesores lucían cansados y desinteresados, y la violencia era algo cotidiano. Mantuve la cabeza baja, me concentré en mis estudios, y traté de volverme invisible. Después de la escuela, volvía al departamento y comenzaba mi segunda jornada. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, y escuchaba a la tía Marta quejarse de lo cara que era mi manutención. Los fines de semana trabajaba con ella en el mercado, cargando cajas, organizando mercancía, atendiendo a clientes. No veía un peso de ese dinero, por supuesto. Según la tía Marta, todo iba para pagar mi comida y mi alojamiento. Llamaba a casa cada semana, desesperada por escuchar la voz de Santiago, por saber cómo estaba. Pero mamá casi nunca me dejaba hablar con él. «Está ocupado», decía siempre. «Está con sus nuevos hermanos. No quiero que lo molestes con tu nostalgia». Y luego colgaba, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero fue durante una de esas llamadas, unos 3 meses después de mi partida, que noté algo extraño. Escuché voces de fondo, música alta, risas. «¿Están de fiesta?», pregunté, confundida. Era martes por la noche. «Es una cena con amigos de Roberto», respondió mamá con tono defensivo. «¿Por qué preguntas? ¿Necesitas algo?». «No», mentí, aunque quería gritar que necesitaba todo. Solo llamaba para saber de Santiago. «Está bien. Tiene que irse a dormir. Adiós, Carolina». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, esa extraña sensación regresando. La sensación de que algo no cuadraba. Si mamá siempre se quejaba de no tener dinero, ¿cómo es que ahora organizaba cenas con amigos? ¿Cómo podía permitirse eso? Comencé a prestar más atención. En las llamadas siguientes, escuché más cosas. El sonido de una televisión nueva de pantalla grande. Mamá mencionando casualmente que habían remodelado la cocina. Santiago diciendo emocionado que iban a ir de vacaciones a la playa en las vacaciones de invierno. Vacaciones a la playa. Remodelaciones. Televisores nuevos. Cenas con amigos. Mientras tanto, yo dormía en un cuarto sin ventanas, trabajaba hasta el agotamiento,
Y no tenía dinero ni para comprarme un cuaderno nuevo para la escuela. Algo no estaba bien. Algo no tenía sentido. Y fue entonces cuando empecé a prestar atención de verdad. No con rabia, todavía no. Solo con una curiosidad fría que crecía cada día. Empecé a hacer preguntas discretas. A anotar cosas. A conectar puntos que antes había ignorado porque, simplemente, no quería ver. Recordé el teléfono nuevo de mamá. La ropa de marca. Las uñas perfectamente arregladas. El maquillaje caro. Todo eso había aparecido mucho antes de que Roberto entrara en escena. ¿Desde cuándo exactamente? ¿Y de dónde había salido el dinero? Una noche, mientras limpiaba el departamento de la tía Marta, encontré una caja vieja en el fondo de un armario. Dentro había fotos antiguas de la familia. Fotos de mamá cuando era joven. Y entre esas fotos, encontré algo que me dejó helada, una foto de mamá con Roberto. Pero esta foto era vieja, muy vieja. Por la ropa que llevaban, por el estilo, debía tener al menos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Yo tenía 15. Lo que significaba que mamá conocía a Roberto desde que yo tenía 9 o 10 años. Desde mucho antes de que papá se fuera. Desde mucho antes de que ella nos dijera que éramos pobres, que no había dinero, que teníamos que apretarnos el cinturón. Con manos temblorosas, guardé la foto en mi bolsillo. No le dije nada a la tía Marta. Pero esa noche, en la oscuridad de mi cuarto sin ventanas, comencé a juntar las piezas de un rompecabezas que llevaba años evitando mirar. Los meses siguientes fueron una revelación tras otra. Empecé a investigar en secreto, usando la computadora de la biblioteca de la escuela durante mis recreos. Busqué el nombre de Roberto en redes sociales y encontré su perfil. Sus fotos públicas mostraban una vida de lujo, viajes, restaurantes caros, autos nuevos. Y en muchas de esas fotos, especialmente las más antiguas, aparecía mi madre. Fotos de hacía 2, 3, 4 años. Mucho antes de que nos dijera que él existía. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero no era tristeza lo que sentía. Era claridad. Una claridad fría y cortante que me mostraba la verdad que había estado frente a mis ojos todo el tiempo. Mamá nos había mentido. Durante años. Todo ese teatro de pobreza, de sacrificio, de no hay dinero para esto, y no podemos permitirnos aquello, todo había sido mentira. Mientras yo trabajaba como esclava en mi propia casa, mientras remendaba uniformes demasiado pequeños, mientras me saltaba comidas para que Santiago pudiera comer, mi madre estaba viviendo una doble vida. Una vida de lujo con su amante secreto. Con el dinero que debería haber sido para nosotros. Y yo había sido la tonta que lo permitió. La que nunca cuestionó nada. La que siempre creyó que era mi deber sacrificarme por mi familia. Pero ya no era esa niña. El día que mamá me echó de casa, algo en mí cambió. Y ahora, con cada nueva verdad que descubría, ese cambio se volvía más profundo. Una tarde, mientras trabajaba en el mercado de la tía Marta, un hombre mayor se acercó al puesto. Llevaba un maletín de cuero y un traje que, aunque gastado, hablaba de mejores tiempos. Me miró con curiosidad mientras organizaba la mercancía. «Trabajas muy duro para alguien tan joven», comentó con amabilidad. Le sonreí educadamente, sin decir nada. Había aprendido a ser cautelosa con los extraños. «Disculpa mi atrevimiento», continuó él, «pero te he visto aquí varios fines de semana. Siempre trabajando, siempre seria. Me recuerdas a mi hija cuando tenía tu edad». Hizo una pausa y luego agregó, «Soy abogado, ¿sabes? Jubilado ahora, pero todavía me interesa ayudar cuando veo situaciones injustas». Algo en su tono me hizo prestar atención. ¿Situaciones injustas? Una menor trabajando tantas horas, sin ir a la escuela los fines de semana, sin supervisión adecuada. Es algo que me preocupa profesionalmente, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Voy a la escuela entre semana, respondí rápidamente, sin querer meterme en problemas. Esto es solo ayuda familiar. El hombre asintió, pero me entregó una tarjeta. Por si alguna vez necesitas consejo legal. O simplemente alguien con quien hablar. Mi nombre es Diar. Ernesto Salazar. Y mi oferta es sincera. Tomé la tarjeta más por cortesía que por otra cosa,
pero esa noche, en mi cuarto, la estudié bajo la luz tenue de la bombilla. Un abogado. Alguien que entendía de leyes. Alguien que podría ayudarme a entender mis derechos. Guardé la tarjeta en el mismo lugar donde había guardado la foto que encontré. En mi pequeño libro de mujercitas, entre las páginas donde Marge decide tomar el control de su propia vida. Y fue en ese momento que tomé una decisión. Ya no iba a ser pasiva. Ya no iba a aceptar lo que me dieran sin cuestionar. Iba a descubrir toda la verdad sobre lo que había pasado. Sobre el dinero. Sobre Roberto. Sobre las mentiras de mi madre. No fue fácil. Durante los siguientes meses, tuve que ser inteligente, cuidadosa, paciente. Comencé a llamar a casa a diferentes horas, cuando sabía que mamá no estaría. Hablaba con Santiago, haciendo preguntas que parecían inocentes pero que me daban información valiosa. ¿A qué colegio vas ahora?, le preguntaba. Y cuando mencionaba el nombre de un colegio privado caro, anotaba eso. ¿Qué hicieron este fin de semana? Y cuando me contaba sobre un viaje al parque acuático o una cena en un restaurante elegante, anotaba eso también. Hablé con la tía Marta, haciéndole preguntas casuales sobre cuánto dinero le enviaba mamá cada mes para mi manutención. La cantidad que me dijo era ridícula, apenas suficiente para cubrir una semana de comida, mucho menos un mes entero con alojamiento. Tu madre dice que es todo lo que puede permitirse, me había dicho la tía Marta con amargura. Que ustedes también están pasándola mal. Pero yo sabía que eso era mentira. Comencé a juntar evidencia. Capturas de pantalla de las redes sociales de mamá y Roberto. Fotos que mostraban sus viajes, sus compras, su estilo de vida. Conversaciones grabadas con Santiago donde mencionaba cosas que contradecían la historia de pobreza que mamá contaba. Notas sobre fechas, lugares, gastos. Y poco a poco, como si estuviera armando un rompecabezas, empecé a ver el cuadro completo. Y era horrible. Era peor de lo que había imaginado. Porque no se trataba solo de que mamá hubiera encontrado a alguien nuevo. No se trataba solo de que me hubiera echado de casa para hacer espacio para su nueva familia. Se trataba de dinero. De mucho dinero. Dinero que venía de algún lugar que yo aún no había identificado completamente, pero que había estado fluyendo durante años. Años en los que yo trabajaba hasta el cansancio mientras ella fingía que no teníamos nada. Una noche, mientras revisaba mis notas en la oscuridad de mi habitación, tuve una revelación que me dejó sin aliento. Recordé algo que papá había dicho antes de irse. Algo sobre una herencia que nunca llegó. Lo había mencionado de pasada durante una discusión con mamá, semanas antes de dejarnos. Tu padre te dejó algo, había gritado papá. Pero tú lo gastaste en ti misma, como siempre. ¿Herencia? ¿Qué herencia? Yo nunca había escuchado sobre ninguna herencia. Mi abuelo paterno, el padre de papá, había muerto cuando yo tenía 7 años. Lo recordaba vagamente, un hombre amable que siempre olía a tabaco de pipa y que me regalaba caramelos cada vez que lo visitábamos. Pero nunca supe que hubiera dejado algo para mí. Al día siguiente, después de la escuela, tomé una decisión. Saqué la tarjeta del DIAR. Salazar y lo llamé desde un teléfono público. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar el timbre. «¿Aló?», respondió una voz amable. «DIAR». «Salazar», dije, mi voz temblando ligeramente. «Soy Carolina. La chica del mercado. Usted me dio su tarjeta y dijo que podía llamar si necesitaba ayuda legal». Hubo un silencio breve, y luego, «Por supuesto que te recuerdo, Carolina. ¿Qué puedo hacer por ti?». Y entonces, por primera vez, le conté mi historia a alguien. No toda la historia, no todavía. Pero lo suficiente. Le hablé sobre cómo me habían enviado a vivir con mi tía, sobre las sospechas que tenía, sobre la posible herencia que nunca recibí. El DIAR. Salazar escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su tono era serio. «Carolina, si lo que sospechas es cierto, esto podría ser un caso grave de apropiación indebida. Posiblemente fraude. Necesitaríamos investigar más, pero hay formas de averiguar la verdad». Hizo una pausa. «¿Estarías dispuesta a venir a mi oficina? Me gustaría ayudarte, pro bono. Sin costo». Acepté sin dudarlo. 2 días después,
faltando a mi turno en el mercado con una excusa inventada, me encontré en la pequeña oficina del diar Salazar. Era un lugar modesto, lleno de libros de leyes y archivos apilados, pero había algo reconfortante en su desorden organizado. Durante las siguientes semanas, el diar Salazar se convirtió en mi aliado secreto. Me enseñó a investigar registros públicos, a buscar información en oficinas gubernamentales, a hacer las preguntas correctas. Y lo que descubrimos fue devastador. Mi abuelo había dejado un testamento. Y en ese testamento, había un fideicomiso a mi nombre. Un fideicomiso considerable, que debía ser administrado por mi madre hasta que yo cumpliera 18 años, pero que estaba destinado específicamente para mi educación y mi bienestar. La cantidad era suficiente para pagar una universidad completa y mucho más. Pero ese dinero había desaparecido. O más específicamente, había sido transferido sistemáticamente de la cuenta del fideicomiso a cuentas personales de mi madre. Durante años. Miles y miles de pesos que debían ser míos, usados para financiar su estilo de vida, sus viajes con Roberto, sus caprichos. Cuando vi los documentos bancarios que el diar Salazar había conseguido a través de canales legales, sentí como todo mi cuerpo se enfriaba. No era solo una traición. Era un robo. Mi madre había robado mi futuro y había usado ese dinero para vivir una vida de lujo mientras me hacía creer que éramos pobres, mientras me hacía trabajar como sirvienta, mientras me hacía sentir culpable por cada peso que se gastaba en mí. Y lo peor, me había echado de casa apresosamente cuando estaba a punto de descubrir la verdad. Porque en 3 años más cumpliría 18, y tendría derecho legal a preguntar por ese fideicomiso. Sacarme de su vida era la solución perfecta. Lejos de casa, sin contacto real con Santiago, sin acceso a documentos familiares, yo nunca habría descubierto lo que había hecho. Pero si lo descubrí. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté al diar Salazar, mis manos temblando sobre los documentos que probaban el robo de mi madre. Podemos tomar acción legal, respondió él con seriedad. Pero Carolina, tienes que entender algo. Este es un proceso largo. Y vas a necesitar apoyo. ¿Tienes algún familiar que pueda ayudarte? ¿Alguien de confianza? Pensé en la tía Marta, pero inmediatamente descarté la idea. Ella estaba demasiado amargada, demasiado egoísta. Pensé en papá, pero él nos había abandonado. No tenía a nadie. Estoy sola, admití en voz baja. El diar Salazar me miró con algo que parecía tristeza y admiración mezcladas. No estás sola, Carolina. Me tienes a mí. Y vamos a hacer esto bien. Vamos a recuperar lo que te robaron. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que ser paciente. Y sobre todo, no puedes confrontar a tu madre todavía. Si ella sospecha que sabes, podría destruir evidencia o mover el poco dinero que queda. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Así que tragué mi rabia, guardé mi dolor, y continué mi vida como si nada hubiera cambiado. Seguí trabajando en el mercado. Seguí llamando a casa cada semana, fingiendo que todo estaba bien. Seguí siendo la Carolina obediente y sumisa que todos esperaban que fuera. Pero por dentro, había cambiado por completo. Ya no era una víctima. Era alguien que esperaba su momento. Alguien que reunía evidencia. Alguien que se preparaba para la justicia. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Vivir con el conocimiento de lo que mamá había hecho, fingir normalidad cada vez que hablaba con ella, era una tortura. Pero el diar Salazar tenía razón, no podía revelar mi mano demasiado pronto. Entonces sucedió algo que aceleró todo. Un día, Santiago logró llamarme desde el teléfono de un amigo. Estaba llorando, su voz pequeña y asustada. Carolina, sollozó. Mamá dice que van a vender la casa. Dice que nos vamos a mudar a una casa más grande con Roberto y sus hijos. Pero yo no quiero ir. Echo de menos nuestra casa. Te echo de menos a ti. Mi corazón se rompió. ¿Vender la casa? ¿Cuándo? No sé. Pronto, creo. Ya vinieron personas a verla. Su voz se quebró. Carolina, ¿puedes volver? Por favor. Nada es igual sin ti. Le prometí que haría todo lo posible, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Cuando colgué,
llamé inmediatamente al DIAR. Salazar. Si venden la casa, el dinero de esa venta también debería incluir tu parte, me explicó. Esa casa se compró cuando tus padres estaban casados. Legalmente, una porción te pertenece, especialmente considerando el fideicomiso que tu madre malversó. Pero Carolina hizo una pausa significativa. Creo que es hora de actuar. Si esperamos más, tu madre podría disipar más activos. Necesitamos movemos ahora. 2 semanas después, con la ayuda del DIAR. Salazar, presentamos una demanda formal. Acusaciones de apropiación indebida de fondos de un menor, violación de fideicomiso y negligencia. Pedimos una auditoría completa de todas las cuentas de mi madre, congelamiento de sus activos, y mi custodia de vuelta o, como mínimo, que se me permitiera regresar a mi ciudad y vivir de forma independiente con supervisión legal. La notificación legal llegó a casa de mamá un martes por la tarde. Lo sé porque Santiago me llamó esa noche, susurrando desde el baño, aterrorizado. Mamá está gritando, me dijo con voz temblorosa. Hay papeles por toda la sala. Está diciendo cosas horribles sobre ti. Roberto está tratando de calmarla, pero ella no para de gritar tu nombre. ¿Qué está diciendo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. Que eres una malagradecida. Que después de todo lo que hizo por ti, así le pagas. Que vas a arruinar a la familia. Santiago empezó a llorar. Carolina, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice mamá esas cosas? Escúchame, Santiago, le dije con toda la firmeza que pude reunir. Mamá hizo cosas muy malas. Cosas que no voy a explicarte ahora porque eres muy pequeño. Pero yo no he hecho nada malo. Solo estoy defendiendo lo que es mío. ¿Me entiendes? Creo que sí, susurró. ¿Vas a volver? Pronto, le prometí. Muy pronto. No me equivoqué. 3 días después, mi teléfono sonó. Era mamá. Su voz era hielo puro cuando habló. ¿Qué crees que estás haciendo, Carolina? Recuperando lo que me robaste, respondí con una calma que no sabía que poseía. ¿Robarte? Todo lo que hice fue por ti, por tu hermano, por esta familia. ¿Y así me lo agradeces, con una demanda? ¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿De cómo nos hace quedar? Sé exactamente lo que significa, repliqué. Significa que ya no voy a ser tu víctima. Significa que ya no voy a permitir que me uses. Significa que voy a recuperar cada peso de mi herencia que gastaste en ti misma mientras me hacías creer que no teníamos nada. Hubo un silencio largo. Cuando mamá volvió a hablar, su voz era diferente. Peligrosa. Retira esa demanda ahora, Carolina. O te juro que te vas a arrepentir. No, dije simplemente. Ya me hiciste suficiente daño. Ya terminó. Y colgué. Esa noche no pude dormir. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. La guerra había comenzado oficialmente. Y aunque tenía miedo, aunque una parte de mí todavía anhelaba que mi madre fuera la persona que yo había creído que era, sabía que había tomado la decisión correcta. Porque algunas batallas tienes que pelearlas, incluso cuando te duelen. Especialmente cuando te duelen. Y cuando vi el valor total que el DIAR. Salazar calculó que mamá había tomado de mi fideicomiso, cuando vi todas las transferencias, todas las compras de lujo, todos los viajes que había financiado con mi futuro, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Aquello ya no era solo un problema familiar. Era un riesgo real para toda mi vida, para mi futuro, para todo lo que podría haber sido y que ella había robado sin remordimiento. El proceso legal se movió más rápido de lo que esperaba. El DIAR. Salazar tenía razón. Cuando hay evidencia sólida de malversación de fondos de un menor, los tribunales actúan con relativa rapidez. En cuestión de semanas, se ordenó una auditoría completa de las finanzas de mi madre, se congelaron ciertas cuentas, y lo más importante, se ordenó una audiencia para determinar mi situación de custodia. Antes de que te siga contando lo que pasó, quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando, si te identificas con alguna parte de lo que estoy viviendo, suscríbete al canal. Compartir estas experiencias no es fácil, pero saber que hay personas escuchando, que no estoy sola en esto, me da la fuerza para continuar. Tu apoyo significa más de lo que imaginas.
La audiencia estaba programada para un viernes de mayo, casi 9 meses después de que mamá me había echado de casa. 9 meses que se sintieron como 9 años. El diar. Salazar me preparó meticulosamente para lo que vendría. Tu madre va a intentar hacerte quedar como la mala de la historia, me advirtió. Va a decir que eres rebelde, malagradecida, manipuladora. Tienes que mantener la calma. Dejar que la evidencia hable por sí misma. La noche anterior a la audiencia, apenas dormí. Me quedé despierta en mi pequeño cuarto sin ventanas, mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que había descubierto, toda la evidencia que habíamos reunido. Una parte de mí, la parte que todavía era una niña asustada, quería que todo esto fuera un malentendido. Quería que mamá tuviera una explicación razonable. Quería que las cosas volvieran a ser como antes. Pero la verdad es que las cosas nunca habían sido como yo creía. Esa era la lección más dura de todas. El día de la audiencia amaneció gris y frío. Me puse la única ropa decente que tenía, un pantalón negro que me había comprado la tía Marta para trabajar en el mercado y una blusa blanca que había lavado y planchado con especial cuidado la noche anterior. Me recogí el cabello en una cola de caballo simple y me miré al espejo. La chica que me devolvió la mirada ya no era la misma que había subido a ese autobús 9 meses atrás. Esta chica tenía los ojos más duros, la mandíbula más firme. Esta chica había aprendido que el amor de familia no es suficiente cuando ese amor está mezclado con abuso y mentiras. El diar. Salazar pasó a recogerme temprano. Durante el viaje de 3 horas de regreso a mi ciudad, me explicó una vez más cómo funcionaría el proceso. Primero escucharán a tu madre y a su abogado, me dijo. Luego nos tocará a nosotros. Tenemos toda la documentación, los registros del fideicomiso, las transferencias bancarias, los testimonios de vecinos sobre tu situación en casa. La verdad está de nuestro lado, Carolina. Pero mientras nos acercábamos a la ciudad donde había crecido, donde había pasado los primeros 15 años de mi vida, sentí como el miedo se instalaba en mi estómago. No era miedo a perder el caso, sabía que la evidencia era sólida. Era miedo a ver a mamá. A enfrentarme físicamente con la realidad de lo que había hecho. Llegamos al tribunal media hora antes de la audiencia. El edificio era imponente, todo columnas y mármol frío. El diar. Salazar me guió a través de los pasillos hasta una pequeña sala de espera. Tu madre llegará pronto, me dijo. Prepárate mentalmente. No tuve que esperar mucho. 10 minutos después, la puerta se abrió y ahí estaba ella. Mamá entró con Roberto a su lado, vestida con un traje elegante que probablemente había costado más de lo que yo había visto en todo el año. Su maquillaje era perfecto, su cabello estaba impecablemente peinado. Parecía una mujer exitosa, respetable. Nadie que la viera pensaría que era capaz de robarle a su propia hija. Nuestras miradas se encontraron. Esperaba ver algo en sus ojos, no sabía qué exactamente. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Algo de la madre que yo recordaba? Pero lo único que vi fue frialdad. Y odio. Un odio tan puro que me hizo retroceder físicamente. Carolina, dijo mamá con una voz que destilaba desprecio. No era un saludo. Era una acusación. No respondí. El diar. Salazar me había aconsejado no interactuar con ella fuera de la sala de audiencias. Pero mamá no necesitaba mi respuesta para continuar. Espero que estés orgullosa de ti misma, continuó, acercándose hasta que estuvo a solo unos pasos de mí. Destruyendo a tu propia familia por dinero. ¿Eso te enseñé? ¿A ser codiciosa? ¿Egoísta? Roberto puso una mano en su hombro, tratando de calmarla. Cariño, no ahora. Los abogados dijeron que no hablaras con ella. Pero mamá lo ignoró. Te di todo, Siseo. Te di un techo, comida, educación. Te sacrifiqué mis mejores años. Y así me pagas. Arrastrándome a un tribunal como si fuera una criminal. Algo se rompió dentro de mí. Todas las preparaciones del diar. Salazar, todos los consejos sobre mantener la calma, se evaporaron en un instante. Todo, repetí, mi voz subiendo de volumen. ¿Me diste todo? Me echaste de casa en mi cumpleaños. Me enviaste a vivir con una tía que apenas conocía.
Me hiciste trabajar como esclava durante años mientras tú vivías como reina con dinero que me robaste. ¿Y dices que me diste todo? Ese dinero era para la familia, gritó mamá, su máscara de compostura finalmente cayendo. Para mantenernos a flote. Tú no entiendes nada de lo que cuesta mantener una casa, criar hijos. Entonces muéstrame, la reté. Muéstrame los recibos de todas esas cosas de la familia. Muéstrame dónde fue cada peso de mi herencia. Porque yo tengo registros de tus viajes a Miami, de tus cenas en restaurantes de 5 estrellas, de la remodelación completa de la casa que planeabas vender sin decirme nada. Mamá palideció. Claramente no esperaba que yo supiera tanto. Los auditorías lo mostrarán todo, señora, intervino el diar. Salazar con voz calmada pero firme. Cada transferencia, cada gasto. Y creo que ambas sabemos lo que van a revelar. Antes de que mamá pudiera responder, un oficial del tribunal abrió la puerta de la sala de audiencias. Ya pueden pasar, anunció. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. No era como las cortes dramáticas que veía en las películas, con jurados y público. Era un espacio funcional con una mesa larga, sillas, y la jueza ya sentada en su estrado, revisando documentos. La jueza Morales era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño severo y lentes que descansaban en la punta de su nariz. Tenía la expresión de alguien que había visto todo tipo de casos familiares y que ya no se sorprendía por nada. Buenos días, dijo cuando todos tomamos nuestros asientos. Este es un caso de custodia y malversación de fondos de fideicomiso. He revisado la documentación preliminar. Procederemos escuchando primero a la parte demandada, la señora Ramírez, y luego a la parte demandante, la menor Carolina Ramírez, representada por el diar. Salazar. Nos miró por encima de sus lentes. Quiero dejar algo claro desde el principio, me interesan los hechos, no el drama. ¿Entendido? Todos asentimos. El abogado de mamá, un hombre de traje caro con una sonrisa falsa, fue el primero en hablar. Durante los siguientes 30 minutos, pintó una imagen completamente distorsionada de nuestra familia. Según él, mamá era una madre soltera sacrificada que había hecho todo lo posible por sus hijos. La decisión de enviarme con la tía Marta había sido, temporal y por mi propio bien, para darme estabilidad, mientras ella reorganizaba la situación familiar. En cuanto al dinero del fideicomiso, su argumento era que mamá había usado esos fondos, apropiadamente, para el bienestar de la familia, que cada gasto había sido necesario y justificado. Era increíble escucharlo. Cada palabra era una mentira tan descarada que tuve que morderme el labio para no interrumpir. Luego le tocó hablar a mamá. Subió al estrado con lágrimas perfectamente calculadas corriendo por sus mejillas. Amo a mi hija, dijo con voz quebrada. Todo lo que hice fue por amor. Sí, usé dinero del fideicomiso, pero fue para la casa donde ella vivía, para su educación, para mantenerla alimentada y vestida. Nunca imaginé que ella lo vería como un robo. Nunca pensé que mi propia hija me acusaría de algo tan horrible. Era una actuación magistral. Si yo no hubiera sabido la verdad, si no hubiera tenido la evidencia, casi podría haberle creído. Pero conocía cada mentira, cada manipulación en esas palabras. La jueza Morales escuchó todo sin expresión, tomando notas ocasionales. Cuando el abogado de mamá terminó, se dirigió al diar. Salazar. Turno de la defensa. El diar. Salazar se levantó con una carpeta gruesa en las manos. Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar evidencia que contradice completamente el testimonio que acabamos de escuchar. Durante la siguiente hora, el diar. Salazar desplegó metódicamente toda la verdad. Mostró los registros del fideicomiso, explicando cómo mi abuelo había dejado específicamente ese dinero para mi educación. Mostró las transferencias bancarias, cada una claramente etiquetada, que mostraban cómo mamá había movido sistemáticamente dinero a sus cuentas personales. Luego vino la parte devastadora, los registros de gastos. Viajes a Miami, Cancún, Punta del Este. No uno, no dos, sino 5 viajes internacionales en los últimos 3 años. Facturas de restaurantes por miles de pesos. Compras en tiendas de lujo. Una remodelación completa de la casa que costó casi tanto como mi educación universitaria completa habría costado. Todo pagado con dinero de mi fideicomiso.
Y ahora, dijo el diar Salazar, su voz llevando un peso que no había tenido antes, me gustaría mostrar el contraste. Sacó otra carpeta. Estos son registros de la escuela de Carolina, mostrando que usaba un uniforme remendado, que frecuentemente llegaba sin haber desayunado, que no tenía dinero para materiales escolares básicos. Tengo testimonios de profesores preocupados por su bienestar. Y tengo esto. Mostró fotos que yo había tomado de mi cuarto en casa de la tía Marta. Este es el lugar donde Carolina ha estado viviendo durante los últimos 9 meses. Un cuarto de almacenamiento sin ventanas. Mientras tanto, su madre y su nuevo esposo viven en una casa remodelada con 4 habitaciones. Vi cómo la expresión de la jueza Morales cambiaba. Ya no era neutral. Había algo en sus ojos que parecía indignación contenida. Pero hay más, su señoría, continuó el diar Salazar. Me gustaría llamar a un testigo. Con su permiso. La jueza asintió, y para mi sorpresa, entró la profesora Martínez. No sabía que el diar Salazar la había contactado. Mi antigua maestra me miró con una sonrisa triste y alentadora antes de tomar asiento. Profesora Martínez, comenzó el diar Salazar, ¿puede describir el estado en que se encontraba Carolina durante el año escolar antes de ser enviada con su tía? La profesora se aclaró la garganta. Carolina era una de mis mejores alumnas. Brillante, responsable, trabajadora. Pero también estaba claramente agotada. Venía a clase con ojeras profundas. Más de una vez la encontré quedándose dormida durante el recreo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien en casa, ella siempre decía que sí, pero yo sabía que algo no andaba bien. Hizo una pausa. El día de su cumpleaños, el día que cumplió 15 años, le di un regalo. Fue el único regalo que recibió ese día. Y cuando se lo di, lloró como si nadie la hubiera visto en mucho tiempo. Sentí las lágrimas ardiendo en mis propios ojos al escuchar eso. Recordé ese momento, la bondad de la profesora Martínez en medio de tanta frialdad. ¿Y después de que Carolina fue enviada con su tía?, preguntó el diar Salazar. Traté de mantener contacto, respondió la profesora Martínez. Le escribí algunas veces. Ella me contó que estaba trabajando en un mercado los fines de semana, que compartía un cuarto sin ventanas con cajas de almacenamiento. Me preocupé mucho. Esa no es vida para una adolescente de 15 años. El abogado de mamá intentó contrainterrogar, tratando de desacreditar el testimonio de la profesora, pero era inútil. La verdad era demasiado obvia, demasiado documentada. Finalmente, me tocó a mí hablar. Subí al estrado con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto. La jueza Morales me miró con una expresión más suave que la que había usado con los demás. Carolina, comenzó, quiero que me cuentes, con tus propias palabras, qué pasó el día de tu cumpleaños. El día que tu madre te envió a vivir con tu tía. Tomé aire profundamente y comencé a hablar. Les conté sobre esa mañana, sobre cómo mamá no recordó mi cumpleaños. Sobre cómo me anunció que tenía que irme para hacer espacio para la nueva familia de Roberto. Sobre cómo empaqué mis cosas mientras Santiago lloraba. Sobre el viaje en autobús bajo la lluvia, con solo una maleta y un libro. ¿Y en algún momento tu madre te explicó sobre el fideicomiso que tu abuelo había dejado para ti?, preguntó la jueza. Nunca, respondí con voz firme. Nunca supe que existía hasta que comencé a investigar por mi cuenta. Durante todos esos años en que ella me decía que no había dinero, que teníamos que sacrificarnos, que no podíamos permitirnos cosas básicas, ese dinero estaba ahí. Mi dinero. Y ella lo estaba usando para vivir una vida de lujo con su amante. Eso no es cierto, gritó mamá desde su asiento, pero la jueza la silenció con una mirada severa. Señora Ramírez, tendrá oportunidad de responder. Siéntese, ordenó la jueza con voz de acero. Luego se volvió hacia mí. Carolina, ¿qué es lo que estás buscando con esta demanda? ¿Qué quieres que pase? Era la pregunta que había estado esperando. La pregunta para la que me había preparado durante meses. Quiero que se haga justicia, dije, y mi voz no temblaba ya. Quiero que el dinero que queda de mi fideicomiso sea protegido legalmente hasta que cumpla 18 años. Quiero que mi madre devuelva lo que pueda de lo que tomó ilegalmente. Pero más que nada, su señoría, quiero poder regresar a mi ciudad,
terminar mi educación aquí y tener una vida digna. No quiero vivir más en un cuarto sin ventanas mientras trabajo para pagar mi propia existencia. Quiero lo que mi abuelo quiso darme, una oportunidad de tener un futuro. La sala quedó en silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí, pero la única que me importaba era la de mamá. Cuando me atreví a mirarla, vi algo que no esperaba. No había lágrimas de arrepentimiento. No había reconocimiento del daño que había causado. Solo había rabia. Rabia pura porque la habían descubierto. La jueza Morales revisó sus notas durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, levantó la vista. Voy a ser clara, dijo con voz firme. He visto muchos casos de custodia en mi carrera, pero pocas veces he visto un abuso de confianza tan flagrante como este. Señora Ramírez, los registros no mienten. Usted tomó sistemáticamente dinero destinado específicamente para la educación y bienestar de su hija y lo usó para financiar un estilo de vida que claramente estaba más allá de sus medios legítimos. Luego, cuando su hija estaba a 3 años de cumplir la mayoría de edad y potencialmente descubrir lo que había hecho, la expulsó de su hogar. Eso no es maternidad. Eso es explotación. Vi cómo mamá se hundía en su asiento, Roberto tratando inútilmente de consolarla. Mi decisión es la siguiente, continuó la jueza. Primero, ordeno el congelamiento inmediato de todas las cuentas de la señora Ramírez hasta que se complete una auditoría forense completa. Segundo, ordeno que cualquier fondo restante del fideicomiso original sea transferido a una cuenta protegida a nombre de Carolina, administrada por un tutor legal designado por el tribunal hasta que cumpla 18 años. Tercero, la señora Ramírez deberá restituir la cantidad de dinero que la auditoría determine fue mal utilizada. Si no puede hacerlo en efectivo, se procederá con el embargo de bienes, incluyendo la propiedad familiar si es necesario. Mamá dejó escapar un grito ahogado. No puede hacer eso. Esa es nuestra casa. ¿Mis otros hijos viven ahí? Debió pensar en eso antes de robarle a su hija mayor, replicó la jueza sin inmutarse. Y finalmente, en cuanto a la custodia, Carolina, tienes 16 años ahora. Eres lo suficientemente mayor para que tu opinión tenga peso. ¿Quieres regresar a vivir con tu madre? La pregunta flotó en el aire. Una parte de mí, esa parte que todavía era una niña pequeña que quería a su mamá, dudó. Pero esa parte se hizo cada vez más pequeña con cada día que pasaba. No, su señoría, respondí con claridad. No quiero volver a vivir con ella. Pero quiero estar cerca de mi hermano Santiago. Quiero poder verlo, protegerlo. La jueza asintió. Entonces ordenó lo siguiente: Carolina será emancipada parcialmente, lo que significa que puede vivir de forma independiente bajo supervisión de servicios sociales. Se le asignará una trabajadora social que verificará su bienestar mensualmente. Con los fondos de su fideicomiso, debidamente administrados, podrá alquilar un departamento modesto y continuar su educación. La señora Ramírez tendrá permitidas visitas supervisadas con Carolina si ambas partes lo desean, y Carolina tendrá derecho a visitar a su hermano menor cuando lo solicite. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. No era perfecto. No recuperaría todo lo que había perdido. Pero era justicia. Era una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Algo más que desee agregar, Carolina?, preguntó la jueza. Miré directamente a mamá. Quería decir tantas cosas. Quería gritarle, preguntarle cómo había podido hacerme esto. Preguntarle si alguna vez me había amado de verdad o si siempre había sido solo una carga conveniente que podía explotar. Pero al final, solo dije, espero que cuando mires a Santiago cada noche, recuerdes que tuviste 2 hijos. Y que decidiste sacrificar a uno por tu propia codicia. Espero que eso te pese cada día por el resto de tu vida. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Vi cómo mamá abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, no tenía nada que decir. La jueza golpeó su mazo. Este tribunal queda levantado. Los detalles de la implementación de estas órdenes serán coordinados con los respectivos abogados. Señora Ramírez, le sugiero fuertemente que coopere completamente con la auditoría y la restitución. Si intenta ocultar activos o interferir con el proceso, enfrentará cargos criminales adicionales. ¿Entendido? Mamá apenas pudo asentir.
Salí de esa sala de tribunal sintiendo como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de los hombros. El día. Salazar me abrazó, algo que nunca había hecho antes. Lo hiciste increíble, Carolina. Deberías estar orgullosa. Y lo estaba. Estaba orgullosa de haber tenido el coraje de enfrentarme a ella. De haber buscado la verdad. De haber luchado por mí misma cuando nadie más lo haría. Pero cuando salí del edificio y vi a mamá parada junto a su auto, fumando un cigarrillo con manos temblorosas, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. O tal vez solo era el último suspiro del amor que alguna vez sentí por ella. Roberto estaba a su lado, hablando por teléfono con expresión preocupada. Cuando me vio, colgó rápidamente. Mamá se volvió, nuestros ojos se encontraron una última vez. Esperaba que dijera algo. Cualquier cosa. Una disculpa. Una explicación. Incluso más rabia. Pero solo me miró con ojos vacíos antes de subirse al auto. Roberto la siguió, y los vi alejarse, probablemente hacia esa casa que ahora tendrían que vender para pagarme lo que me debían. ¿Estás bien?, preguntó el Diar. Salazar, poniendo una mano gentil en mi hombro. Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Esa noche dormí en un hotel modesto que el Diar Salazar había reservado para mí. Era temporario, hasta que pudiera encontrar un departamento adecuado. Pero por primera vez en 9 meses, dormí en una cama de verdad, en una habitación con ventanas, en un lugar donde nadie esperaba que trabajara hasta el agotamiento para ganarme el derecho de existir. Y cuando cerré los ojos, no soñé con mamá o con todo lo que había perdido. Soñé con el futuro. Con la universidad. Con las posibilidades. Con la vida que mi abuelo había querido darme y que finalmente, estaba al alcance de mi mano. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía todavía, era que las consecuencias de ese día en el tribunal apenas estaban comenzando. Y que mamá, en su desesperación, estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo una vez más. Las semanas siguientes al juicio fueron un torbellino. La auditoría forense que ordenó la jueza reveló detalles aún más perturbadores de lo que había imaginado. El monto total que mamá había tomado de mi fideicomiso era devastador, más de 250,000 pesos durante 5 años. Una fortuna que debería haber asegurado mi educación universitaria completa, con suficiente sobrante para comenzar mi vida adulta con estabilidad. En cambio, ese dinero se había evaporado en viajes de lujo, ropa de diseñador, una remodelación innecesaria de la casa, y lo más doloroso, había financiado la vida de los hijos de Roberto. Sus colegiaturas en escuelas privadas caras. Sus lecciones de tenis y natación. Sus fiestas de cumpleaños extravagantes. Mi herencia había pagado por la infancia privilegiada de niños que ni siquiera eran familia, mientras yo trabajaba como sirvienta y usaba uniformes remendados. El Diar Salazar me mostró los documentos en su oficina una tarde lluviosa de junio. Yo ya tenía 16 años, y cada página que leía me hacía sentir más vieja, más cansada. La buena noticia, dijo el Diar Salazar con cuidado, es que aún queda algo. No mucho, apenas 30,000 pesos del fideicomiso original. Pero con la orden de restitución, tu madre deberá devolver al menos otros 100,000. La casa se tasó en un valor considerable, así que una vez que se venda, deberías recuperar una porción significativa. ¿Y qué hay de Santiago?, pregunté. Esa era mi preocupación constante. ¿Qué pasará con él cuando vendan la casa? Tu madre tendrá que encontrar otro lugar donde vivir. Algo más modesto, respondió. Pero eso no es tu responsabilidad, Carolina. Tú no causaste esto. Ella sí. Racionalmente, sabía que tenía razón. Pero la culpa es algo irracional, especialmente cuando se trata de familia. Una parte de mí todavía sentía que de alguna manera era mi culpa. Que al buscar justicia, había destruido la estabilidad que Santiago conocía. Con la ayuda de una trabajadora social asignada por el tribunal, una mujer amable llamada Patricia, encontré un pequeño departamento para alquilar. Era un monoambiente en un edificio antiguo pero decente, con una ventana grande que daba a una calle tranquila. No era mucho, pero era mío. El primer espacio que era verdaderamente mío. Me inscribí en la escuela donde había estudiado antes de que mamá me echara.
Algunos de mis antiguos compañeros todavía estaban ahí. Al principio, los rumores sobre mi situación hicieron que todo fuera incómodo. La gente susurraba cuando pasaba por los pasillos. Esa es la chica que demandó a su propia madre. Escuché que la madre le robó una fortuna. ¡Qué familia más disfuncional! Aprendí a ignorar las miradas, los susurros. Tenía cosas más importantes en que concentrarme. Mis estudios, principalmente. Y en recuperar algún tipo de relación con Santiago. La primera vez que fui a visitar a mi hermano después del juicio fue desgarrador. La casa que había sido mi hogar lucía diferente. Más vacía. Había carteles de "se vende" en el jardín. Mamá me abrió la puerta con una expresión que mezclaba resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. «Vienes a ver a tu hermano», dijo. No era una pregunta. «¿Tienes una hora?» Santiago salió corriendo cuando escuchó mi voz. Se lanzó a mis brazos y lloró como no lo había hecho en meses. «Te extrañé tanto», sollozaba contra mi hombro. «Nada es igual sin ti. Mamá está triste todo el tiempo. Roberto discute con ella. Sus hijos se fueron a vivir con su mamá. Todo se está cayendo a pedazos». Mi corazón se rompió por él. A sus 9 años, estaba atrapado en medio del caos que yo había desatado al buscar la verdad. Traté de explicarle, de hacerle entender que lo que mamá había hecho estaba mal, pero ¿cómo le explicas algo así a un niño? «¿Por qué no puedes volver a casa?», me preguntó con ojos grandes y llorosos. «Si tú volvieras, todo sería como antes». «No puedo, Santiago», le dije con suavidad. «Y no sería como antes. Porque ahora sé la verdad. Y no puedo vivir en una mentira». Durante esa visita, mientras jugaba con Santiago en su habitación, escuché a mamá y Roberto discutir en la cocina. Aunque trataban de mantener la voz baja, el departamento era pequeño y las paredes delgadas. «No podemos seguir así», decía Roberto con frustración. «La casa tiene que venderse. Los abogados dicen que no hay forma de evitarlo. Y incluso con la venta, probablemente no cubra todo lo que el tribunal ordenó que devolvieras. Esto es culpa de esa niña malagradecida», siseó mamá. «¿Cómo pude criar a alguien tan cruel? ¿Tan vengativa?» «No seas ridícula, Patricia», respondió Roberto, y había cansancio en su voz. «Esto es culpa tuya. Te lo advertí hace años. Te dije que lo que estabas haciendo con ese fideicomiso era ilegal. Pero no me escuchaste. Y ahora todos pagamos el precio». Hubo un silencio largo. Luego escuché algo que me heló hasta los huesos. «Hay una forma», dijo mamá en voz baja. «Una forma de solucionar todo esto». «¿Qué forma?», preguntó Roberto con escepticismo. «Si Carolina retirara la demanda. Si pudiera convencerla de que esto ha ido demasiado lejos, de que está destruyendo a su propia familia». «Ella no va a retirar nada», interrumpió Roberto. «Y francamente, no la culpo. Lo que le hiciste fue imperdonable». «Entonces, ¿qué sugieres?», la voz de mamá subió de volumen, histérica ahora. «¿Que perdamos todo? ¿Que Santiago y yo terminemos en la calle?». «Sugiero que aceptes las consecuencias de tus acciones», dijo Roberto firmemente. «Por una vez en tu vida». Escuché pasos pesados y luego una puerta que se cerraba con fuerza. Cuando regresé a la sala con Santiago, mamá estaba sola, sentada en el sofá con la cara entre las manos. Cuando levantó la vista y me vio, había algo en sus ojos que me asustó. No era odio. Era desesperación. «Carolina», dijo con voz suave, casi suplicante. «¿Podemos hablar? Solo tú y yo, por favor». Le dije a Santiago que jugara en su cuarto por un momento y me senté frente a mamá, manteniendo distancia entre nosotras. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para lo que viniera. «Sé que cometí errores», comenzó mamá, y por primera vez desde que todo esto empezó, parecía vulnerable. «Sé que tomé decisiones equivocadas con el dinero. Pero tienes que entender, Carolina, yo solo trataba de darnos una vida mejor. De salir adelante». «¿Salir adelante?», repetí con incredulidad. «Mamá, viajaste a Miami 3 veces. Remodelaste toda la casa. Gastaste miles en ropa de diseñador. Eso no es salir adelante, es pura codicia». «Quería que tuviéramos las cosas que nunca tuve cuando era niña», dijo,
y ahora las lágrimas corrían por su rostro. Pero yo había visto llorar a mamá demasiadas veces para caer en esa trampa otra vez. Quería darte una buena vida. Entonces, ¿por qué me echaste de casa?, la confronté. Si tanto querías darme una buena vida, ¿por qué me enviaste a vivir a un cuarto sin ventanas con una tía que apenas conocía? Mamá miró hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada. Necesitaba espacio. Roberto y yo íbamos a empezar una nueva vida. No podía seguir siendo la madre soltera sacrificada para siempre. Y ahí estaba. La verdad desnuda y fea. Yo era un obstáculo para su nueva vida. Un recordatorio de sus responsabilidades, de sus fracasos. Era más fácil deshacerse de mí que enfrentar lo que había hecho. Pero ahora necesito que entiendas algo, continuó mamá, su tono cambiando a algo más urgente. Si esto sigue adelante, si venden la casa, Santiago y yo no tendremos a dónde ir. Terminaremos en un departamento minúsculo, o peor. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres ver a tu hermano pequeño sufriendo por tu venganza? Y ahí estaba. La manipulación que conocía también. Hacerme sentir culpable. Hacerme responsable de las consecuencias de sus propias acciones. Santiago no está sufriendo por mi venganza, dije con voz controlada. Está sufriendo por tus decisiones. Tú tomaste ese dinero. Tú lo gastaste en cosas frívolas. Tú me echaste de casa. Yo solo estoy buscando lo que legalmente me pertenece. Por favor, mamá extendió sus manos hacia mí, suplicante. Retira la demanda. Podemos arreglar esto en familia, sin abogados, sin tribunales. Te prometo que te devolveré el dinero poco a poco. Solo dame tiempo. La miré a los ojos y vi la mentira ahí. Vi que no tenía intención de devolverme nada si yo retiraba la demanda. Vi que solo estaba tratando de salvar su propia piel. No, dije simplemente, poniéndome de pie. No voy a retirar nada. Y si de verdad te importara Santiago, habrías pensado en él antes de robarme. Ahora vive con las consecuencias. Me fui de esa casa con Santiago llorando en su habitación y mamá gritándome que era una egoísta, que estaba destruyendo a la familia, que algún día me arrepentiría. Pero no me arrepentía. No podía. Porque por primera vez en mi vida, estaba poniendo límites. Estaba diciendo, no, al abuso, a la manipulación, a ser tratada como menos que nada. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Mamá comenzó una campaña de desprestigio contra mí. Llamó a familiares lejanos, a vecinos, a cualquiera que escuchara, contándole su versión de la historia. Según ella, yo era una adolescente rebelde y malagradecida que había inventado mentiras para robarle su casa. Algunas personas le creyeron. Recibí llamadas de tíos y primos que no había visto en años, regañándome por lo que le estaba haciendo a mi pobre madre. Pero otros vieron la verdad. La tía Marta, sorprendentemente, fue una de ellas. Me llamó una noche, su voz inusualmente suave. Carolina, quiero disculparme, dijo. Cuando tu madre me pidió que te recibieras, me dijo que eras problemática, que necesitabas mano dura. Nunca me dijo la verdad sobre el dinero, sobre lo que te había hecho. Si lo hubiera sabido. No importa ya, la interrumpí. Y era verdad. Ya nada de eso importaba. Si importa, insistió ella. Te traté mal. Te hice trabajar demasiado. Debí haber preguntado más, debí haber visto que algo no estaba bien. Lo siento. Era una disculpa pequeña, tal vez insuficiente, pero era más de lo que mamá había ofrecido nunca. A mediados de julio, finalmente se vendió la casa. El comprador era una pareja joven con gemelos, emocionados por el espacio y la ubicación. Los vi un día cuando fui a recoger algunas cajas de cosas viejas que aún tenía almacenadas allí. Se veían felices, optimistas. Esperaba que esa casa les trajera más alegría de la que nos había traído a nosotros. Mamá y Santiago se mudaron a un departamento de 2 habitaciones en un barrio más modesto. Era pequeño, pero limpio y funcional. Nada como la casa espaciosa que habían tenido, pero suficiente. Roberto se quedó con ellos, aunque por los rumores que llegaban a mí, su relación estaba tensa. El estrés financiero y legal había cobrado su precio. La restitución ordenada por el tribunal se procesó a principios de agosto. Después de la venta de la casa y de liquidar algunos otros activos,
mamá logró devolver 130,000 pesos. No era todo lo que había tomado, pero era sustancial. Ese dinero, junto con lo que quedaba del fideicomiso original, fue depositado en una cuenta protegida a mi nombre, administrada por un tutor legal designado por el tribunal. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera. No era rica, pero tenía suficiente para terminar la secundaria sin trabajar, para pagar mis gastos básicos, y para comenzar a ahorrar para la universidad. Era más de lo que había soñado posible un año atrás. Pero el dinero, descubrí, no curaba las heridas emocionales. Por las noches, sola en mi pequeño departamento, me encontraba llorando por la madre que nunca tuve. No la mujer real que me había usado y descartado, sino la madre ideal que había imaginado cuando era niña. La madre que me hubiera protegido, que hubiera priorizado mi bienestar, que hubiera amado sin condiciones. Esa madre nunca existió. Y aceptar eso fue más doloroso que cualquier cosa que había enfrentado en el tribunal. Patricia, mi trabajadora social, me sugirió que viera a un terapeuta. Lo que has pasado es traumático, Carolina, me dijo con gentileza. Necesitas procesar todo esto con alguien profesional. Acepté su consejo y comencé terapia con una psicóloga llamada Dra. Ramona Silva. Ella fue la primera persona a quien le conté absolutamente todo, sin filtros, sin proteger a nadie. Le hablé de los años de trabajo no remunerado, de la manipulación constante, del día que me echaron de casa bajo la lluvia. Le hablé de la culpa que sentía por Santiago, de la rabia que sentía hacia mamá, del vacío donde debería haber estado el amor maternal. Carolina, me dijo la Dra. Silva después de una sesión particularmente difícil, quiero que entiendas algo importante. Lo que tu madre hizo tiene un nombre, se llama abuso financiero y emocional. Y la culpa que sientes, esa sensación de que de alguna manera provocaste todo esto, es parte del trauma. Pero quiero que repitas después de mí, yo no causé esto. Yo no merezco lo que me hicieron. Y buscar justicia no me hace mala persona. Repetí las palabras, aunque no las creía completamente todavía. Pero con cada sesión, con cada semana que pasaba, comenzaba a creerlas un poco más. Septiembre llegó con el inicio de un nuevo año escolar. Mi último año de secundaria. Caminé por los pasillos de la escuela con la cabeza en alto, ignorando las miradas y susurros. Tenía un propósito ahora. Terminaría la escuela con las mejores calificaciones posibles. Aplicaría para becas universitarias. Construiría la vida que mi abuelo había querido para mí. La profesora Martínez todavía estaba ahí, y cuando me vio el primer día, me abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, me susurró. Tan orgullosa de la mujer fuerte en la que te has convertido. Esa noche, sola en mi departamento, saqué el libro de Mujercitas que ella me había regalado hacía más de un año. Lo abrí en la página donde Homarch decidía forjar su propio camino, sin depender de nadie más. Había una línea que siempre me había resonado: no tengo miedo de las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar mi propio barco. Cerré el libro y miré por la ventana de mi pequeño departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. En algún lugar allá afuera, mamá estaba viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Santiago estaba creciendo en un ambiente reducido pero honesto. Y yo estaba aquí, sola pero libre, rota pero sanando, construyendo algo nuevo de las ruinas de lo que había sido mi familia. No sabía entonces que todavía faltaba el último acto de este drama. Que mamá tenía un último movimiento que hacer, una última carta que jugar. Y que cuando llegara ese momento, tendría que decidir si el perdón era posible después de tanto daño. Pero esa noche simplemente me senté junto a mi ventana y respiré. Respiré el aire de la libertad, amargo y dulce al mismo tiempo. El invierno llegó con su frío característico, pero yo apenas lo notaba. Estaba demasiado ocupada construyendo mi nueva vida, pieza por pieza. Mis calificaciones en la escuela eran excelentes, estaba en camino de graduarme con honores. Había solicitado varias becas universitarias y las respuestas comenzaban a llegar. Algunas eran rechazos, pero otras eran aceptaciones provisionales, pendientes de mi graduación final. La vida en mi pequeño departamento era simple pero satisfactoria. Había aprendido a cocinar comidas básicas, a administrar mi presupuesto, a vivir con lo esencial. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, en mi propio espacio, y sentía una gratitud profunda por esa independencia que tanto había costado ganar. Mis visitas con Santiago continuaban,
aunque ahora eran más estructuradas. Nos encontrábamos en lugares neutrales, el parque, una cafetería, el cine. Mamá había dejado de asistir a estas visitas después de los primeros meses, delegando la supervisión a Roberto, que era notablemente más amable y comprensivo que ella. Santiago estaba adaptándose a su nueva realidad. Había cambiado de su costosa escuela privada a una pública más modesta, pero según él, los niños ahí eran más genuinos, menos preocupados por marcas y apariencias. Es raro, me confió un día mientras compartíamos un helado, pero creo que prefiero esta escuela. Los niños en la otra siempre estaban compitiendo por quien tenía más cosas. Aquí solo quieren jugar fútbol y ser amigos. Me alegraba que al menos algo bueno hubiera salido de todo este caos. Santiago estaba aprendiendo lecciones sobre el valor real de las cosas, sobre la humildad, sobre lo que realmente importa en la vida. Lecciones que yo había aprendido de la forma más dura. Era un sábado de noviembre cuando recibí una llamada que lo cambió todo nuevamente. Era Roberto, y su voz sonaba tensa, preocupada. Carolina, necesito hablar contigo sobre tu madre, dijo sin preámbulos. ¿Puedes venir? Es importante. El tono de su voz me alarmó. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Físicamente sí, pero necesitas venir. Por favor. Una hora después estaba tocando a la puerta de su departamento. Roberto abrió, luciendo cansado y envejecido. Los meses de estrés claramente habían cobrado su precio. Gracias por venir, dijo, haciéndome pasar. El departamento estaba ordenado pero se sentía tenso, como si las paredes mismas sostuvieran secretos incómodos. ¿Dónde está Santiago?, pregunté, notando su ausencia. En casa de un amigo. Pensé que era mejor que no estuviera para esta conversación. Roberto se sentó pesadamente en el sofá y me indicó que hiciera lo mismo. Carolina, tu madre, no está bien. ¿Qué quieres decir? Está deprimida. Severamente. Apenas come, apenas duerme. Pasa días enteros en cama. He tratado de que vea a un doctor, a un terapeuta, pero se niega. Dice que no hay punto, que todo está destruido de todas formas. Una parte de mí, la parte que había sido herida tan profundamente, quería sentir satisfacción. Pero la verdad es que solo sentía vacío. ¿Y por qué me cuentas esto? Roberto se pasó las manos por el rostro. Porque ayer Carolina, intentó hacerse daño. Encontré las pastillas a tiempo, pero fue cerca. Demasiado cerca. El mundo se detuvo. Por mucho que mamá me hubiera lastimado, por todo el daño que había causado, la idea de perderla de esa forma me llenó de un terror que no esperaba sentir. ¿Dónde está ahora? En la habitación. Ha estado ahí desde ayer. No quiere hablar conmigo, no quiere hablar con nadie. Pero pensé, tal vez escucharía a ti. Roberto, ella me odia. Cree que arruiné su vida. No, dijo él con firmeza. No te odia. Se odia a sí misma. Por lo que te hizo, por las decisiones que tomó. Pero no sabe cómo enfrentar eso. No sabe cómo disculparse o cómo reparar lo que rompió. Así que en lugar de eso, está tratando de desaparecer. Me levanté y caminé hacia la habitación donde sabía que estaba mamá. Mi mano temblaba mientras tocaba la puerta. ¿Mamá? Silencio. Mamá, soy yo. Carolina. Roberto me dijo lo que pasó. Por favor, déjame entrar. Más silencio. Pero luego, muy suavemente, escuché, ¿por qué viniste? Porque a pesar de todo, sigues siendo mi madre, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Y no quiero que te pase nada malo. La puerta se abrió lentamente. Mamá estaba del otro lado, irreconocible. Su cabello sin lavar, su rostro pálido y demacrado, sus ojos rojos e hinchados. Se veía como un fantasma de la mujer que había sido. Nos miramos durante un largo momento. Y entonces, por primera vez en más de un año, mamá comenzó a llorar. No el llanto manipulador que había usado tantas veces antes. Era algo más profundo, más desgarrador. Era el llanto de alguien completamente roto. Lo siento, susurró entre sollozos. Lo siento tanto, Carolina. Tienes razón en odiarme. Yo también me odio. Soy un monstruo.
¿Qué clase de madre le hace eso a su propia hija? Me quedé ahí, parada en el umbral de esa puerta, con años de dolor y rabia en mi pecho. Podía irme. Podía dejarla ahí con su culpa y su arrepentimiento. Nadie me culparía. Pero entonces pensé en Santiago. Pensé en cómo sería para él crecer sin madre porque ella no pudo vivir con sus errores. Pensé en mí misma, en cómo me había sentido cuando papá nos abandonó. Pensé en los ciclos de dolor que se perpetúan de generación en generación. Y tomé una decisión. Entré a la habitación y me senté en el borde de la cama, manteniendo algo de distancia pero estando presente. Mamá, dije con voz firme pero no cruel, lo que hiciste estuvo mal. Terriblemente mal. Me lastimaste de formas que tomarán años sanar. Pero matarte no va a arreglar nada. Solo va a crear más dolor, más trauma, especialmente para Santiago. Ella levantó la vista, sus ojos buscando los míos. ¿Cómo puedes ni siquiera mirarme? Después de todo lo que te hice. No te estoy perdonando, la interrumpí. Todavía no. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Pero puedo ver que estás sufriendo. Y puedo ver que finalmente entiendes el daño que causaste. Eso es algo, al menos. No sé cómo vivir con esto, admitió mamá, su voz quebrada. No sé cómo despertar cada día sabiendo que robé el futuro de mi propia hija. Que la eché de casa como si fuera basura. Que prioricé todo menos a ella. Entonces vive con eso, dije, y mis palabras eran duras pero necesarias. Vive con esa culpa. Deja que te cambie. Deja que te haga mejor. Pero no te rindas. Santiago te necesita. No la madre que eras, sino la madre que podrías ser si realmente haces el trabajo de cambiar. Mamá me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando tuve que crecer demasiado rápido, respondí. Cuando no me quedó más opción que ser fuerte. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Realmente hablando, tal vez por primera vez en nuestras vidas. Mamá me contó cosas que nunca había sabido. Sobre su propia infancia difícil, sobre cómo su madre la había abandonado cuando tenía 12 años. Sobre cómo siempre había sentido que no era suficiente, que necesitaba más para ser valiosa. Sobre cómo cuando conoció a Roberto y vio la posibilidad de una vida mejor, se obsesionó con esa idea al punto de perder de vista todo lo demás. No justificaba lo que había hecho. Nada podría justificarlo. Pero al menos comenzaba a entender el porqué. Y entender no es lo mismo que perdonar, pero es un primer paso. Necesitas ayuda profesional, mamá, le dije antes de irme. Un terapeuta. Tal vez medicación. No puedes simplemente decidir estar mejor. Necesitas herramientas, apoyo. Ella asintió, agotada pero tal vez con un destello de algo que podría haber sido esperanza. ¿Vendrás a verme de nuevo? ¿O esto es una despedida? Vendré, prometí. No frecuentemente. Y no será como antes. Pero vendré. Por Santiago, y tal vez, eventualmente, por nosotras mismas. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Mamá comenzó terapia, finalmente. Fue diagnosticada con depresión mayor y trastorno de ansiedad, y comenzó tratamiento. No fue fácil para ella admitir que necesitaba ayuda, pero lo hizo. Mis visitas a su departamento se volvieron más regulares, aunque siempre mantenía límites claros. No era la hija obediente que había sido. No hacía tareas domésticas sin que me lo pidieran. No aceptaba manipulación o culpa. Y mamá, lentamente, aprendió a respetar esos límites. Una tarde de primavera, casi 2 años después de que me había echado de casa, mamá y yo nos sentamos juntas en su pequeño balcón. Santiago estaba adentro haciendo tarea, y Roberto había salido a hacer compras. Era uno de esos momentos raros de quietud entre nosotras. Quiero que sepas algo, dijo mamá de repente, mirando hacia el horizonte. Incluso si algún día me perdonas, yo nunca me perdonaré completamente. Lo que te hice, no hay excusa. Pero quiero que sepas que cada día trato de ser mejor. Por Santiago. Por mí. Y sí, por ti también. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Podía ver el esfuerzo genuino, el cambio lento pero real.
¿Crees que alguna vez podremos tener una relación normal de madre e hija?, preguntó con voz pequeña. Pensé en eso durante un largo momento. No sé qué es normal, admití finalmente. Pero creo que podemos construir algo nuevo. No basado en lo que fue, sino en lo que podría ser. Si ambas seguimos haciendo el trabajo. Mamá asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Pero esta vez no dijo nada más. Solo estuvimos ahí sentadas, en un silencio que ya no era completamente incómodo. En junio me gradué de la secundaria con las mejores calificaciones de mi clase. En la ceremonia, miré entre la audiencia y vi al Dr. Salazar, a Patricia mi trabajadora social, a la profesora Martínez, a la Dra. Silva mi terapeuta. Vi a Santiago con una sonrisa enorme, sosteniendo un cartel que decía, «Esa es mi hermana». Y vi a mamá, parada en la parte de atrás, llorando en silencio. Nuestras miradas se encontraron. No intercambiamos sonrisas ni gestos. Pero había un reconocimiento ahí. Un reconocimiento del viaje que ambas habíamos hecho, del dolor que habíamos atravesado, y de la posibilidad frágil pero real de sanación. Esa noche, en mi departamento, revisé las cartas de aceptación universitaria que había recibido. Había conseguido una beca completa para estudiar Derecho en una universidad prestigiosa. Pensé en mi abuelo, en el dinero que había dejado para mi educación. Aunque mamá había tomado la mayor parte, lo suficiente había sido recuperado para darme esta oportunidad. Y me di cuenta de algo importante, mamá me había quitado mucho. Mi infancia. Mi inocencia. Años de mi vida. Pero no había podido quitarme lo más importante. No había podido quitarme mi fuerza. Mi determinación. Mi capacidad de luchar por mí misma. Esas cosas las había ganado yo sola, a través del dolor y la lucha. Y nadie podría quitármelas nunca. Así que esta es mi historia. La historia de cómo mi madre me expulsó de casa el día de mis 15 años, y cómo esa terrible acción me forzó a descubrir verdades dolorosas, a luchar batallas imposibles, y finalmente, a encontrar mi propia fuerza. No es una historia con final feliz tradicional. Mi relación con mamá nunca será perfecta. El daño fue demasiado profundo. Pero es una historia de supervivencia. De justicia. De aprender que a veces, la familia que nos toca no es la familia que merecemos. Y que está bien establecer límites, buscar lo que es tuyo por derecho, y construir una vida propia incluso cuando todos te dicen que estás equivocada. Aprendí que quien solo te ama por lo que puedes ofrecer te odiará cuando dejes de dar. Aprendí que el verdadero amor no viene con condiciones, manipulaciones o deudas. Aprendí que ser fuerte no significa nunca quebrarse, sino seguir adelante incluso después de romperte. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿continuarías pagando ese precio que yo pagaba? ¿O tendrías el coraje de parar, como yo paré? Porque a veces, la decisión más valiente que puedes tomar es elegirte a ti mismo. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Y si mi historia te resonó, si viste algo de tu propia experiencia en ella, quiero que sepas que no estás solo. Que está bien buscar justicia. Que está bien poner límites. Que está bien elegir tu propia sanación sobre mantener la paz familiar. Porque al final del día, la única persona que garantizadamente estará contigo toda tu vida eres tú mismo. Y mereces tratarte con el amor y respeto que tal vez otros no te dieron. Esta fue mi historia. Gracias por escucharla. Gracias por estar aquí. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y mereces todo el amor y felicidad que la vida puede ofrecer. No importa lo que tu familia te haya dicho. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeño o inútil. Tú importas. Tu bienestar importa. Tu futuro importa. Y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario.